Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro avance. Vamos a ver lo que es la introducción a la gestión de proyectos. Ya, primeramente vamos a identificar algunos conceptos básicos de lo que es la gestión de proyectos. Gestión de proyectos, nosotros podemos indicar que es una disciplina a través de procesos definidos que logra alcanzar una meta previamente establecida. No es lo más básico que podemos definir eh, de la gestión de proyectos. También tener en cuenta bien definido cuál es el resultado que deseamos obtener y para esos resultados, para que esos resultados sean satisfactorios, dependerá de cómo y quién ejecuta y realiza todas las actividades. ¿Ya? Entonces, la gestión del proyecto se encarga de tomar mucho esos aspectos, ¿no? Cómo, quién y cómo lo vamos a realizar o cómo los realizan esos proyectos, ¿no? En cada una de sus etapas y también cada una de las actividades que se realizan. ¿Qué es un proyecto? En fin, un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada cantidad de recursos. Ya, cuando nosotros queremos realizar un determinado proyecto, primeramente nos centramos en el entorno en el cual queremos trabajar, ¿ya? Ya que nosotros queremos poder darle una determinada solución. Ya generalmente nuestro proyecto software va a estar enfocado a encontrar una determinada solución para un determinado problema. Y para ello nosotros debemos especificar cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar, ya con cuáles nosotros trabajamos o con cuáles estamos dispuestos a poder alcanzar esos objetivos. Y el conjunto de acciones que vamos a ir planificando para poder alcanzar ese objetivo final, ¿no? Entonces, un proyecto está delimitado por esos aspectos muy importantes. Algunos ejemplos de proyectos tenemos, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto, construir un edificio, un puente, etcétera, desarrollar un software. Acá, fíjense en la palabra desarrollar, ¿ya? Desarrollar no es lo mismo que implementar, entonces, generalmente ese es el error que se comete, ¿no? Al momento de formularnos un problema, es el de colocar en nuestro, en nuestra, en nuestro planteamiento del problema directamente la palabra implementar. Ya no olvidemos que implementar se refiere a que ese software ya tiene que estar en funcionamiento, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar un software, ¿ya? Ese software puede bien se llegue, digamos, se llegue a implementar o llegue a poner en funcionamiento, pero después ya de un proceso mucho más extenso, ¿no? Y una aprobación, digamos, dentro de lo que es la planta directiva y demás de la institución para que este software esté implementado, ¿no? Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es desarrollar, ¿no? Somos desarrolladores de software. Luego dice elaborar un plan de mercadotecnia, escribir un libro, diseñar un plan de negocios, introducir una innovación a un proceso y demás, ¿no? Entonces también se consideran esos como proyectos. Aquellos que no son proyectos es, por ejemplo, procesar órdenes de compra. Eso no es un proyecto, ¿no? Si digamos ustedes cuando hagan su sistema de cualquier sistema, ¿no? Y le ponen, por ejemplo, procesar las compras de forma automática, por decir, ¿no? Entonces, eso no se puede considerar como un proyecto, eso es una actividad, ya que es muy distinta. Luego, fabricar un producto, ¿ya? Entonces, tampoco es un proyecto. Transportar materiales o productos tampoco se considera un producto y también controlar un determinado proceso, ¿ya? Entonces, eh, debemos tomar muy en cuenta eso al momento de formular. ¿Ya?
o cualquier otra cosa que se parezca a uno de estos, ¿no? Entonces no se considera como proyecto. Ya un proyecto, una vez que ya esté definido, este puede ser catalogado para fines, por ejemplo, para fines personales, como una modificación al hogar, ya con fines profesionales, por ejemplo, la creación de una empresa, con un fin investigativo, un proyecto científico o una tesis, como producto de una estructura dividida en fases, ¿ya? O también puede ser que permita el logro de una meta o un objetivo establecido. En nuestro caso, cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto, es para permitirnos el logro de una meta o un objetivo, ¿ya? Que generalmente es la automatización o el desarrollo de un determinado sistema informático, ¿no? Luego, un proyecto de software debe tener un principio y un final, ¿ya? O sea, es temporal, ¿ya? Siempre nos abarcamos en una etapa de desarrollo y de implementación de nuestro sistema, ¿no? Desde lo que es el análisis de requerimientos hasta el final. Entonces tenemos un principio y un final dentro de todo nuestro proyecto. Luego este es progresivo, ¿por qué? Porque se hace en diferentes etapas, ya siempre se va haciendo poco a poco. Ya generalmente estas etapas son de forma lineal, aunque según las metodologías que utilicemos, estas etapas pueden también ser de tipo circular, ya en las cuales se va haciendo la retroalimentación respectiva para que vaya también incrementándose la mejora dentro del proyecto. Luego también este sistema debe ser, este proyecto debe ser único. Ya no debe ser de carácter repetitivo. Ya existen muchos proyectos cuando nosotros vayamos a hacer nuestras prácticas y demás, se van a dar cuenta que hay diferentes problemas, no siempre es la parte, digamos, administrativa, tienen que un poco ampliar, digamos, su visión que tienen e ir buscando problemas un poco más allá de lo evidente, como decía, ¿no? Más problemas mucho más complejos, ¿ya? Que puedan ser resueltos de una manera más inteligente, ¿no? Utilizar de la mejor forma nuestros recursos. Ya, entonces, para eso nosotros debemos hacer un análisis, ¿no? Cuando vayamos a la empresa, ver, digamos, cuáles son las falencias y dónde podríamos nosotros aportar de la mejor manera. Ya no siempre, digamos, encontrar lo más fácil y hacerlo lo más fácil. A veces, muchas veces lo más fácil es lo más fácil de hacer, pero no nos va a llevar, digamos, a ampliar nuestros conocimientos. El detalle, digamos, cuando nosotros hacemos un determinado proyecto es de poder hacer una investigación o llegar a un producto el cual sea beneficioso y cumpla con las características que anteriormente hemos definido. Ahora hablamos de lo que es gestión, ¿ya? La gestión es la acción o efecto de gestionar o administrar, ¿ya? Cuando nosotros hacemos nuestro proyecto, debemos administrar y también gestionar que se llegue a buen término este proyecto, ¿ya? Que se pueda concluir ese proyecto. Y para eso se hace gestión, ¿ya? Y la gestión es eso, ir controlando y haciendo eh, todo lo que se refiere a las actividades y demás. El término gestionar hace referencia a todas aquellas acciones que nos llevan al alcance exitoso de un objetivo en términos de negocios. ¿Ya? Entonces, todas las actividades que nosotros vayamos a realizar, especialmente aquellas que nos permitan alcanzar nuestro objetivo, son determinadas como gestión. Luego también hablamos de lo que es administrar, consiste en liderar, dirigir, ordenar, disponer u organizar las actividades o funciones específicas de una empresa o una área del proyecto. Entonces, para gestionar, nosotros debemos dirigir, debemos tener ya estipuladas, digamos, cómo van a ser nuestras directrices para poder ir avanzando. Y a medida que vayamos avanzando dentro del proyecto y se vayan ejecutando de la mejor manera nuestras actividades, vamos a poder alcanzar un buen término dentro de lo que es el proyecto. Ya, entonces para eso hay que manejar lo que es la dirección, que no es más que llevar a cabo una acción hacia un término o un lugar.
La dirección nos permite guiar las operaciones a cierto fin o propósito. Entonces, a partir, digamos, de un objetivo final que tengamos, ya por ejemplo, el de desarrollar un sistema de información, cada una de las actividades que nosotros vayamos a realizar tienen también igual sus determinados objetivos, ¿ya? O sea, cada uno de ellos están orientados hacia algo, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos lograr, por ejemplo, con la parte del análisis? Con la parte del análisis lo que queremos es recabar toda la información del cliente y también del sistema para poder realizar un diseño posteriormente, ¿no ve? Entonces, ese, digamos, es nuestro norte. Entonces, si nosotros nos fijamos en esa posición, entonces vamos a alcanzar y llegar a obtener un buen resultado, ¿no? Entonces, cada una de las actividades debe estar ya orientada, ya hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos obtener en ese espacio, en ese punto. Luego también se habla mucho de lo que es la gerencia, ¿ya? La gerencia generalmente nosotros denominamos así al conjunto de empleados calificados que se encargan de gestionar y dar dirección a los asuntos de una empresa. El cargo que ocupa, por ejemplo, un director general o un gerente de una empresa y que cumple con distintas funciones, como la coordinación de recursos internos, la representación de la compañía frente a terceros, el control y verificación del alcance de metas de los objetivos. En la gestión de proyectos, nosotros también debemos aprender a hacer, muchas veces cuando se trabaja en grupo, siempre tiene que haber una cabeza la cual va a orientar o nos va a dar las pautas para poder llegar a un buen término, ¿no? De tal forma de que estos puedan alcanzar algún tipo de objetivo en coordinación con los demás. Ya, entonces generalmente el trabajo en equipo está dado por eso, ya una buena coordinación entre cada una de las personas. Ya el ser un gerente no significa ser el jefe, ¿no? Significa ser una persona que dirija el proyecto hacia un punto en específico. La administración es el proceso a través del cual se planea, organiza, dirige o controla las actividades generales de la organización, así como también las actividades y funciones específicas por área o departamento. Entonces, administrar no solamente es dar instrucciones, sino también es planear, organizar, dirigir y controlar que las actividades se estén realizando. Cuando se trabaja en grupo hay que ir dirigiendo, organizando, también controlando que las actividades estén cumpliendo con los tiempos especialmente, ¿no? El entregar un proyecto en el tiempo especificado es una buena señal de que nuestro proyecto está yendo por un buen camino. Cuando nuestro proyecto se desfasa de lo que es el norte o el punto en el cual nosotros nos hemos dirigido, entonces prácticamente ahí es donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no está siendo cumplido, ¿no? Nuestro objetivo siempre debe cumplirse según los tiempos especificados. Por eso es que se hace una previa planificación de todo lo que es el sistema o cómo vamos a ir desarrollando cada una de las actividades. Entonces, la gestión de proyectos a través de todo ese conjunto de términos que hemos ido viendo, podemos definir que son todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad definida dentro de los plazos definidos, gestionar, direccionar o dirigir sin duda definiciones inmersas en la gestión de proyecto. Ya entonces nosotros debemos aplicar todo eso. Ya cada una de esos términos que hemos utilizado definen todo lo que es la gestión de proyectos. Entonces son todas las acciones que debemos tomar para poder orientar y llegar a un objetivo común. Se debe entender los diferentes segmentos de un plan de proyectos, es decir, cada una de las partes que lo conforman. Debe basarse siempre en, por ejemplo, el tipo de la empresa en la que estamos tratando de ayudar o implementar el sistema, la infraestructura actual que se tiene,
ya ir verificando qué tipo de infraestructura cuenta, con qué equipos cuenta la empresa, qué tipo de red manejan, ya cuáles, digamos, son sus virtudes dentro de las cuales la empresa se desarrolla. Luego también hablamos de lo que serían los perfiles de riesgo. Ya cada persona, por ejemplo, siempre eh, tiene una cierta susceptibilidad a diferentes acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien, por decirles, en alguna empresa puede existir algún riesgo, por ejemplo, de pérdida de información y demás, entonces todos esos detalles debemos nosotros conocer para poder acceder a esos datos, ¿no? De tal manera de que podamos atacar directamente a aquellos puntos que son los más problemáticos dentro del sistema. Y el equipo de tecnologías de información también tenga la experiencia suficiente para iniciar y dar seguimiento al proyecto. No hay que olvidarse de la parte de recursos humanos, especialmente cuando se trabaja en grupo, de que todos tenemos o todos deben tener el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Intelectual, en el cual todos puedan llegar, digamos, a pensar de la misma manera y que el sistema funcione de forma conjunta, ¿ya? Entonces hay que también el equipo de trabajo con el cual vamos a contar debe aprender, digamos, a compartir sus conocimientos con los demás de tal manera de que todos trabajen en uno, ¿ya? Entonces hay diferentes metodologías que se utilizan para que se pueda trabajar en conjunto, en grupo, de tal manera de que el sistema llegue a buen término. Ahora, si el administrador del proyecto no tiene la suficiente experiencia en el desarrollo de proyectos, también se debe contratar a un consultor para implementar su plan de seguridad inalámbrica y capacitar a su personal en tecnologías de la información. Y si el administrador de proyectos cuenta con la experiencia necesaria, puede contratar a un consultor externo para revisar su plan de su personal, ¿no? Entonces, generalmente no podemos decir, por más de que una persona sepa o no sepa mucho, digamos, de la administración de proyectos, tenemos que tomar en cuenta que siempre recurrir a una tercera persona la cual pueda opinar acerca de nuestro proyecto. Por eso es que generalmente los proyectos siempre van realizados en conjunto con otras personas, ¿no? Otras personas que pueden tal vez aportar desde su punto de vista una nueva visión, digamos, para poder desarrollar el sistema de una mejor manera, ¿ya? Entre ustedes mismos, cuando hagan, digamos, su desarrollo de sistemas, yo sé que entre ustedes van a ir comentando, van a ir intercambiando ideas y demás respecto a cómo van a ir realizando sus proyectos, ¿no? Entonces es necesario, digamos, conocer o hacer un intercambio entre todos para poder encontrar, digamos, las mejores tecnologías, las mejores formas de desarrollar, de implementar o los nuevos modelos o tendencias que puedan ayudar, digamos, a realizar un sistema de mejor manera. Luego, la ventaja de implantar una cultura corporativa en torno a la gestión de proyectos dentro de la empresa tiene distintas ventajas. Por ejemplo, la propuesta rápida a demandas cambiantes, se extiende la capacidad de la organización, coordina recursos internos y externos, la visión de conjuntos y mejora de la comunicación en la empresa, aprender de las lecciones pasadas, la visión centrada en el cliente, percibir la auténtica capacidad del equipo, la información a la gerencia, asegura la calidad del software, ¿ya? Entonces, las ventajas de tener una visión corporativa dentro de toda la institución de desarrollo prácticamente está basado en estos pilares, ¿no? Entonces, cuando se habla de desarrollar en grupo, hay que tomar muy en cuenta que se va a tener una respuesta mucho más rápida a los problemas porque como dicen, ¿no? Mientras más cabezas piensen, entonces mejor es la solución. Luego también extiende la capacidad de la organización. Cuando se tiene un buen espíritu corporativo, entonces se puede compartir la información de tal manera de que cada uno colabore con sus conocimientos y podamos alcanzar los objetivos de una mejor manera.
Luego también hablamos de coordinar lo que son los recursos internos y externos dentro de la empresa, donde cada uno va desarrollando o aportando con todo el conocimiento que tiene y también tratando de encontrar nuevas tecnologías desde fuera que permitan alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones que podemos ir mejorando dentro de lo que sería una cultura corporativa. Luego aquí tenemos las fases de la administración de proyectos, que prácticamente están desde el inicio, la planeación, la ejecución y el control, ¿no? Donde cada uno de estos tiene distintas metas o directrices en las cuales se va definiendo, ¿no? Entonces, en las fases del proyecto, nosotros empezamos primero por delimitar nuestras metas y nuestros objetivos. Luego, en la parte de planificación es donde nosotros ya vamos definiendo el alcance y los recursos que vayamos a utilizar, así como también el tiempo que vayamos a emplear en el desarrollo de nuestro proyecto. Luego, en la parte de ejecución, nosotros ya vamos haciendo uso de todos esos recursos y vamos previendo algunas situaciones que puedan interrumpir el desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en la fase de planificación también lo que se hace es el análisis de riesgos, ¿no? Ver qué situaciones podrían ocurrir para que la parte de ejecución no sufra ningún tipo de retraso. Para eso se usa lo que son los planes de contingencia. Ya en caso de que suceda algo, ya debemos tener la acción específica que vayamos a usar. Luego en la parte de control podemos ir haciendo las pruebas, ya revisión de todo eh, del equipo, cómo se va desarrollando cada una de las actividades. Y esto del control se va desarrollando en todas y cada una de las fases, ¿no? Generalmente en la parte de ejecución es donde más se hace control porque esta es la parte que va a llegar a concluir con nuestro proyecto, o sea, vamos a poder obtener un determinado producto acá. Entonces, se va desarrollando, se va haciendo actividades de control, que se vaya cumpliendo con todo lo que se ha planificado en el anterior punto, ¿no? Que se planifique, digamos, la implementación, digamos, en 2 semanas, entonces en 2 semanas sí o sí tiene que estar hecho el software, ¿no? Entonces no debe haber ningún tipo de retrasos, ya especialmente si es que se ha planificado correctamente. Luego, viendo, ¿no? Cada una de esas etapas, en la parte de inicio, indicamos que es la definición del proyecto primeramente, definimos nuestro proyecto como tal, donde especificamos ya qué es lo que vamos a realizar. Luego definimos nuestras metas y nuestros objetivos, ya que es lo más común. Luego se decide cuáles son las principales tareas que vamos a realizar, ya qué actividades vamos a ir realizando para poder obtener nuestro producto. Ya generalmente primero se va a hacer, digamos, un análisis del sistema, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el análisis del sistema? ¿Ya? ¿Y qué recursos vamos a necesitar para realizar el análisis del sistema? Ya supongo que vamos a necesitar material de escritorio, vamos a necesitar cartillas, eh, algún tipo de registro que vamos a utilizar. Ya entonces impresión, digamos, de historias de usuarios y demás. Entonces vamos a ir realizando diferentes situaciones. Ya luego también se identifican los riesgos y las restricciones que vayamos a tener. Debemos definir hasta dónde vamos a lograr abarcar con nuestro proyecto y también identificar los riesgos que se tienen. ¿Ya? ¿Qué riesgos podemos encontrar al momento de realizar nuestro proyecto? Muchas veces cuando vamos realizando nuestro proyecto podemos encontrar el riesgo de que no encontremos algún tipo de software que nos permita, digamos, el manejo de la información. Por decirles, yo quiero realizar un sistema biométrico de inscripciones, por decir, ¿no? Pero si no tenemos, digamos, el dispositivo lector de huellas, entonces difícilmente vamos a poder hacer un sistema biométrico, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener con todas
las herramientas que vayamos a utilizar, las herramientas y materiales que vayamos a utilizar. Y eso ya se va definiendo en la parte del inicio, ¿ya? De tal manera de que el objetivo esté plasmado en todo ello. ¿Ya? Porque si no vamos a encontrar, por decirles, el dispositivo y nosotros nos planteamos realizar ese proyecto, ¿cómo lo vamos a realizar si no tenemos ese dispositivo, ¿no? Entonces, ya debemos estar previendo de antemano todo. Luego, en la parte de planificación, la planificación de un proyecto de software tiene como objetivo el establecimiento de los tiempos dedicados a cada fase del desarrollo y sus actividades, así como a los recursos necesarios, tanto humanos y materiales para cada una de ellas. Ya, entonces, en la parte de planificación ya especificamos qué es lo que vamos a necesitar, en cuánto tiempo lo vamos a ir desarrollando y cada fase, cómo nos vamos a ir implementándola, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para cada una de las fases? En algunas fases puede ser que necesitemos solamente una persona, en otras fases puede ser que necesitemos 2 personas, 3 personas, cuánto tiempo van a trabajar esas personas y demás. Entonces, todo lo que se va planificando en la parte de planificación. También se define el alcance de los recursos y el tiempo que vamos a requerir. El plan muestra cuántas tareas debe realizarse, quién hará cada una de las tareas, ya se va designando a los responsables de cada tarea, el costo estimado de cada tarea que nos va a tomar, ya en cuanto a sueldos, salarios, materiales y demás. Luego la secuencia propuesta de las tareas. También hablamos de lo que sería la duración estimada de cada tarea y la longitud del proyecto en un calendario. Ya como les dije, un buen proyecto no debe pasar de los 3 meses. ¿Ya? 3 meses es más que suficiente para hacer el desarrollo de un proyecto. ¿Ya? Luego también tenemos lo que es la ejecución. Ya en la ejecución ya se va poniendo en marcha lo que es el proyecto como tal, o también puede ser solamente algunos prototipos del proyecto, ya según la metodología que se vayan utilizando. Pero ya se tiene un avance sustancial de lo que es el proyecto como tal. A su vez también registra los avances del proyecto, comparando los datos actuales con los que se han estimado. Ya no olvidemos que se ha planificado, por decirles, un tiempo en específico, pero muchas veces ese tiempo no es el suficiente o muchas veces se alcanza, digamos, a realizar en menor tiempo. Entonces todo eso se va registrando a fin de que se vaya teniendo una historia de lo que es el desarrollo del proyecto. Luego se va revisando los recursos, el alcance y los factores del tiempo para balancear las prioridades, ¿no? Entonces, cada uno de los recursos que se tienen hay que ir optimizando de tal manera de que nos alcance correctamente los recursos y no nos falte ningún recurso al momento de desarrollar el sistema. Luego, el control generalmente es constante, es un monitoreo de todas las actividades que vamos realizando. Se verifica si las tareas se ejecutan cuando se ejecutan de acuerdo a lo que se ha planificado y está organizado y dirigido correctamente. También se indica las acciones correctivas necesarias en caso de que dentro del trabajo realizado se haya detectado algo no planeado, ¿no? Entonces se puede ir corrigiendo algunas situaciones que puede ser que se hayan salido de control dentro de lo que sería nuestro proyecto, ¿ya? Necesitamos siempre estar pendientes, por eso es que cuando se desarrolla en conjunto debe haber siempre un supervisor o un manager de proyecto, el cual va a ir supervisando cada una de las actividades que se vayan desarrollando correctamente, ¿ya? Si no hay un buen control, entonces incurrimos en que ese proyecto llegue, digamos, a tener algún tipo de retraso, ¿ya? Porque los tiempos son prácticamente exactos, ¿no? Y generalmente los tiempos se van planificando según a los requerimientos de cada uno de los actores, ya de aquellas personas que van a desarrollar el sistema, se les consulta y se les hace la pregunta si en cuánto tiempo lo van a realizar. Entonces, si lo realizan en un determinado tiempo X, entonces deben cumplirse con esos tiempos, ¿no? Porque en base a eso está planificado los demás tiempos.
Luego también se hace lo que es la selección de personal en la parte de la planificación. Nosotros ya seleccionamos al personal, el capital humano que vamos a ir a manejar. En cualquier proyecto que se desarrolle en una empresa, no importa el área, el elemento vital siempre va a ser el capital humano. Ya generalmente el capital humano va a ser quien va a planear, va a ejecutar, va a dirigir, va a controlar. Entonces esas personas tienen que tener esas capacidades que vayan a complementarse entre sí y lleguemos a tener un buen desarrollo del proyecto. El administrador de proyectos, por ejemplo, el administrador de proyectos asigna a las personas adecuadas para el proyecto con base en sus áreas de especialización. Hay varias personas, por ejemplo, que están especializadas en la parte de diseño de interfaces, por ejemplo, ¿no? Les encanta, digamos, diseñar interfaces, colocar botones, imágenes, menús y demás. Mientras que hay otras personas que son un poco más prácticas y se meten más a lo que es el código. Entonces, hay que escoger dentro de nuestro personal aquellas personas idóneas para que realicen el trabajo correctamente, ¿no? Se centra intensamente en el aspecto de la seguridad para que todos los elementos clave que integran el proyecto estén adecuadamente dirigidos. Entonces, cada uno de ellos debe ser especialista y también deben hacer ese trabajo que van a realizarlo con el mejor de los intereses, ¿no? Que los realicen de la mejor manera, ¿ya? Si a una persona, por decirles, a mí no me gusta programar, pero me ponen de programador, obvio que no lo voy a hacer bien porque no estoy, digamos, más metido en eso. Tal vez quiero, digamos, estar en la parte del análisis. Entonces, esa parte yo lo voy a realizar bien, lo voy a poner todo mi empeño y demás. Entonces, hay que ver esa situación es al momento de escoger al talento humano, ¿ya? Y ver la mejor posición de todos. Pero en un equipo de desarrollo sería óptimo de que todos tengan, ¿no?, el mismo nivel de programación para que aporten de diferentes maneras desde su punto de vista. Luego, generalmente se va haciendo un análisis, ¿no?, de las habilidades del administrador de proyectos, que debe ser el líder para que este funcione correctamente, debe tener, por ejemplo, una buena planeación, ya atención a los detalles, que sea un buen evaluador de proyectos, que se anticipe a las situaciones, que sepa manejar los riesgos y también tenga habilidad para influenciar. Ya, entonces, en un administrador de proyectos es muy importante eso. Ya una persona que te motive, una persona que te inspire, digamos, a continuar adelante, que siempre te ande aconsejando, que te esté apoyando, que te ayude y demás. Ya, entonces, el administrador de proyectos debe ser aquella persona que ayude a los demás a seguir adelante, ¿no? Entonces, generalmente, el administrador de proyectos debe estar encargado de realizar esas actividades. Luego, en la parte de planeación, el líder debe identificar ya las actividades y o tareas que se realizarán asignando los tiempos de entrega, los recursos que se necesitarán durante el desarrollo del proyecto y todo aquello que se necesite para realizar las tareas. Ya entonces, el administrador de proyectos lo que va a hacer es identificar ya por secciones, ya según a cada uno de las personas, va a verificar cuáles son las mejores herramientas que puedan utilizar, qué es lo que van a necesitar, si necesitan, digamos, comprar alguna licencia, comprar un nuevo software, un nuevo equipo, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones el administrador de proyectos debe ir verificando, ¿no? Que se cuente con los mejores equipos, para que se tenga un buen desempeño dentro de lo que es la empresa. En la parte de manejo de riesgos, el administrador o líder del proyecto debe tener claramente sus objetivos, los alcances, los recursos y el tiempo de ejecución del proyecto. Debe tener bastante conocimiento de todos estos puntos para que éste pueda llevar a cabo de la mejor manera y también
demuestre, digamos, de una forma clara y concisa los aspectos anteriormente señalados, ¿no? Entonces, ya debe tener sus objetivos claros, ya debe saber hasta dónde piensa alcanzar con el proyecto. También los recursos con los que cuenta debe saberlos prácticamente de memoria, ya saber qué recursos tiene y cómo ir manejando los recursos con los que contamos. Luego también los tiempos de ejecución. Él debe manejar lo que son los calendarios, ¿no? Los diagramas de Gantt correctamente, de tal manera de que constantemente vayan revisando el avance en cada una de las actividades y en qué etapa de las actividades nos encontramos, de tal manera que no se retrase nuestro proyecto. El equipo de un proyecto y sus roles, ¿ya? Entonces, dentro de un equipo de trabajo del proyecto, vamos a tener a lo que son los consultores, los coaches y los facilitadores, ¿ya? Entonces, en cada equipo de trabajo es necesario tener todos estos personajes, los cuales ayudan desde su punto de vista, desde su perspectiva, el poder desarrollar el sistema. Y cada uno de estos también tiene su respectiva importancia a través de sus roles, que generalmente son los más comunes para la administración de proyectos. El consultor, por ejemplo, un consultor se puede definir como un médico de las empresas. A través de él se puede diagnosticar, evaluar e identificar problemas de los procesos con el propósito de darles su adecuada e inmediata solución, evidentemente buscando la más óptima para resolver el problema, ¿no? Entonces, en determinadas ocasiones siempre se va a necesitar de una persona que sea capaz de diagnosticar o identificar cada uno de los procesos a medida que va desarrollando los procesos, ¿no? Entonces, para eso se debe dar, digamos, una adecuada e inmediata solución. Ya se identifica el problema y rápidamente esta persona